Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad número 571 de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. 1. Todos podemos ser vulnerables a la figura de un líder carismático. Fuente: El País. Con el título de Cómo distinguir a un líder valioso de un falso gurú, el diario español El País ha publicado un artículo firmado por Miguel Ángel Bargueño. Lo reproducimos a continuación. Tiene cara de simpático y luce la barba típica y la túnica reglamentaria que uno espera de un yogui de confianza. Se llama Baba Ramdev, tiene 52 años, y su nombre empezó a ser conocido entre los practicantes de yoga de la India hace casi un cuarto de siglo. De origen humilde, sus padres eran granjeros en las faldas del Himalaya. En sus inicios juraba que de pequeño había padecido una severa parálisis que el yoga había podido curar. Ya entonces sus seguidores deberían haber empezado a sospechar. Hoy Ramdev es multimillonario. No tendría nada de censurable si no fuera porque no lo ha conseguido vendiendo lo que promulga: la austeridad, la vida asceta, y el rechazo a lo material y al consumismo. Este gurú, según informa Bloomberg, fundó en 2006 la compañía Patanjali Ayurved, que además de vender productos inspirados en la Ayurveda, pseudociencia que promete salud a través del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu, consigue sus beneficios gracias a la venta de pasta de dientes, fideos instantáneos o papel higiénico. Los ingresos de su compañía se han multiplicado por 20, de $69 millones a 1.600 millones, y es la quinta compañía de bienes de consumo en la India, superando en ventas al gigante Colgate, Palmolive y pisándole los talones a los de Nestlé India. La historia está llena de charlatanes. Baba Ramdev, que tiene cerca de 9.500.000 amigos en Facebook y 1.760.000 seguidores en Twitter, personifica una figura cada vez más presente en estos días, la del falso gurú que, valiéndose de los múltiples canales de comunicación disponibles, hace su agosto a costa de la credulidad o la desesperación de muchos. No se trata de un fenómeno nuevo, explica Christian Oltra, doctor en sociología y profesor asociado de la Universidad de Barcelona. En todas las sociedades han existido personas con un carisma elevado, una visión poderosa y una gran confianza en sí mismos, que lo han empleado para fines perversos. La historia de la medicina está llena de charlatanes. La salud es muy importante para las personas. Lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la economía o la espiritualidad. Algunos timadores han provocado pérdidas económicas importantes. Pensemos en Bernard Madoff, quien estafó millones de dólares a personas por lo demás muy inteligentes. Otras, incluso, han provocado muertes y mucho sufrimiento, añade Oltra. El experto recuerda también al pastor Jim Jones, que en 1978 convenció a cientos de seguidores para cometer un suicidio colectivo. En las sociedades modernas, la diversidad de entornos en los que actúan estas personalidades se multiplica, pero en sociedades pasadas o pequeñas comunidades su efecto pudo ser brutal, añade el sociólogo. Todos somos vulnerables. Son varios los factores que nos llevan a creer en dudosos cabecillas. Por un lado, la personalidad de estos. Según Oltra, sentimos una atracción instintiva hacia personas capaces de proyectar una gran convicción y confianza en una causa, un producto o una idea. No nos gusta la incertidumbre, de modo que la seguridad en las opiniones nos resulta atractiva. Por otro, el perfil del incauto, que puede ser cualquiera. Todos podemos pasar por periodos durante los cuales somos más vulnerables a la influencia de un grupo o un tipo carismático, indica el experto. Si tenemos problemas personales y alguien nos ofrece soluciones rápidas y efectivas, es probable que intentemos probarlas. O, simplemente, tenemos una preferencia personal, una identidad cultural o una obsesión que nos hace más susceptibles a la persuasión, continúa. Si, por ejemplo, estamos obsesionados con nuestro envejecimiento, somos más susceptibles a ser persuadidos por una persona o una empresa que vende un producto anti-envejecimiento. A veces también nos dejamos guiar por nuestra tendencia inconsciente a la imitación. Si observamos ciertas conductas en nuestro entorno, quizá acabemos reproduciendo estas conductas. Internet facilita la difusión de su mensaje.
Podemos ser personas cultas e informadas y aún así, si el mensaje toca la fibra sensible, seremos vulnerables, sintetiza Juan Carlos Barajas, sociólogo y autor del blog Sociología Divertida. Además, añade, es posible que el fenómeno se agudice en épocas de vacas flacas. Estos vendedores de humo lo tienen hoy en día más fácil, dada la diversidad de canales, seminarios en línea, tutoriales de YouTube, podcasts, redes sociales, además de los tradicionales para llegar a su potencial clientela. La sociedad de la información ha proporcionado herramientas que han activado como nunca las comunicaciones interpersonales, señala Barajas. Internet es un potenciador que incrementa exponencialmente el acceso de estos personajes a un público mucho mayor. Aquí cabe señalar una contradicción. En unos tiempos en que hasta para comprar un microondas de 100 euros dedicamos horas a buscar opiniones y comparar productos en Internet, ¿cómo es posible que nos la sigan dando con queso? La persuasión funciona por una vía diferente del razonamiento consciente, aclara Christian Oltra. Por ejemplo, tener más información sobre el proceso bioquímico del enamoramiento no hace que dejemos de enamorarnos. Es un proceso natural en cualquier sociedad humana y a veces es utilizado por algunos individuos para aprovecharse de otros. Tenemos mecanismos personales y sociales para reducir sus efectos negativos, pero no son infalibles. Sobre el asunto concreto de Baba Ramdev, Juan Carlos Barajas opina que es mucho más complejo que el de un simple farsante con acceso a los medios de comunicación. El experto explica que en este caso, se superponen aspectos culturales, religiosos y políticos de la sociedad india, sin olvidar la oposición a la cultura occidental y, al mismo tiempo, el uso de técnicas derivadas del capitalismo moderno que curiosamente provienen de Occidente. Los mensajes de influencia van muy bien dirigidos al público objetivo y de ahí el enorme éxito económico de sus empresas. Huir de la pseudociencia. El caso es que proliferan líderes, opinadores, expertos en cualquier materia, algunos de los cuales de hecho, se ganan la vida recorriendo el mundo hablando desde púlpitos a audiencias embobadas. Es como si estuviéramos más necesitados que nunca de referentes, de maestros que nos guíen en todos los ámbitos, que nos ayuden a ser mejores personas, a ser más felices, a prosperar en los negocios. Por supuesto, muchos son especialistas válidos. Pero otros no. Saber distinguirlos no siempre resulta sencillo. Creo que es Internet lo que ha provocado y sigue provocando la necesidad de guías, porque hay tanto contenido disponible todo el tiempo que no sabemos cómo elegir, señala Antonella Broglia, doctora en Derecho y organizadora de TEDx Madrid, una de las licencias locales que otorga TED, fundación famosa por contar para sus conferencias con oradores de la talla de Barack Obama, Bill Gates o varios premios Nobel. Los responsables de TEDx parecen saber distinguir a un orador valioso de un charlatán. ¿Cómo lo hacen? Las reglas que impone TED para realizar la conferencia y seleccionar los speakers son muy específicas y vinculantes, revela Broglia. Ni el organizador ni el patrocinador pueden ser ponentes, ni pueden imponer quién va a dar la charla. Tampoco se puede lanzar ningún mensaje comercial, ni religioso, incluyendo ideas de la New Age, ni político o que polarice, nosotros contra ellos. Broglia continúa explicando que la persona debe ser experta en su campo, y proporcionar datos y afirmaciones probadas por una investigación que ha llevado a cabo, que ha redundado en una publicación científica aprobada por sus iguales. Están totalmente prohibidas las afirmaciones pseudocientíficas. El método científico debe estar a la base de todas estas charlas. Naturalmente no todo es blanco o negro y no es tarea fácil, indica, hay que hilar muy fino a la hora de comisariar una charla TEDx. Deben hacerse línea por línea, diría que palabra por palabra, detalla Broglia. Quizá aplicar esta clase de cortafuegos a nuestra vida privada ayudaría a evitar que personajes como Randem sigan tomándonos el pelo. Claves para desenmascarar a un charlatán. Evitar las prisas. En la era de Internet la privacidad es muy reducida, hay que ser consciente de que pueden enviar mensajes directamente pensados para uno. Por lo tanto, lo esencial es no dar la respuesta inmediata que buscan, si no es para decir, no claro. La prisa es muy mala consejera.
Hay que darse tiempo para pensar que nadie da duros a pesetas, que no existen mundos maravillosos, ni formas fáciles de hacerse rico, dice el sociólogo Juan Carlos Barajas. Cultivar el espíritu crítico. Es bueno hablar con otras personas sobre el asunto de que se trate con el fin de incorporar nuevos puntos de vista, aconseja Barajas. Controlar si hay fuentes que defienden lo contrario, estudiar críticamente a unos y otros hasta formar una opinión propia, añade la responsable de TEDx Madrid. Informarse. Ellos pueden saber todo de nosotros, pero nosotros también podemos saber mucho de ellos, explica Barajas. Es posible encontrar, por ejemplo, las experiencias de otras personas en relación con tu interlocutor sospechoso. Refrenar las reacciones viscerales. En lugar de tomar decisiones a partir de lo que capta naturalmente nuestra atención, señala Christian Oltra, podemos detenernos y deliberar. Pensar qué nos motiva para adquirir ese producto o seguir ciertos consejos, buscar información de distintas fuentes, contrastar opiniones. Sobre todo si la decisión implica un desembolso económico significativo o posibles consecuencias sobre nuestra salud y bienestar. Desconfiar de las soluciones fáciles. Algunas son demasiado buenas para ser verdad, dice Oltra. También hay que desconfiar de aquellas personas y grupos que proporcionan mensajes muy simplistas y no basados en evidencia sólida. Analizar el canal. Es importante mirar quién publica. Si la clase es de Harvard o de Princeton, lo más probable es que alguien haya verificado la precisión de ese contenido antes de lanzarlo al mundo entero. No digo seguro al 100%, digo probable. Si una noticia ha salido en The Guardian, y después se ha republicado en Twitter, también es probable que alguien haya controlado los hechos antes de publicarla, explica Antonella Broglia. Dedicar tiempo. Lo exigen los tiempos que vivimos. Todos debemos practicar el escepticismo. Esa es la palabra clave. No creernos todo. Y si algo nos interesa, no lo desestimemos solo porque está en Internet, continúa Broglia. La experta recomienda buscar más información para poder formar una opinión con todos los hechos. 2. Las sombras del mindfulness. Fuente, El País. Miles de publicaciones de universidades como Harvard, Oxford o el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, han estudiado los efectos de la atención plena, conocida como meditación mindfulness, en el bienestar general, en la salud y en el rendimiento mental. Personalidades como Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Arianna Huffington, Daniel Goleman o Warren Buffett se refieren a esta actividad como indispensable en su día a día. Leemos sobre su aplicación en parvularios y en las más importantes escuelas de negocios del mundo. En la MBA y en el Foro de Davos. En el ejército estadounidense y en Silicon Valley. Lo cuenta Natalia López Pevida en el diario español El País. Lo que se hace ahora no tiene mucho que ver con lo que inventaron los budistas. No existe una definición universalmente delimitada y consensuada para mindfulness. Pero una de las ideas que más ha calado suele incidir en el bienestar que produce un estado mental libre de juicios, centrado en el aquí y el ahora. De origen budista, esta meditación fue popularizada en Occidente en los años 70 por John Kabat-Zinn, reputado profesor de medicina en la Universidad de Massachusetts, que cambió su contexto exótico y orientalista por el hospitalario y empezó a aplicarlo a pacientes con ansiedad, dolor crónico o estrés, convirtiendo el mindfulness en una intervención terapéutica revolucionaria. Y, en efecto, recientes revisiones científicas le conceden cierta utilidad para tratar problemas psicológicos. Pero, en estos tiempos de jornadas laborales interminables y normalización de la ansiedad, el creciente negocio en torno a esta práctica en forma de apps, cursos, libros o retiros, obliga a plantearse algunas preguntas. Puede provocar alucinaciones y cuadros depresivos. En los últimos años, la ciencia ha empezado a investigar las contraindicaciones de la atención plena. Se trata de evidenciar que, igual que sucede con los deportes, resulta beneficiosa siempre que se realice bajo una pauta de entrenamiento correcta. Uno de los proyectos más referenciados es el de la Universidad de Brown, Estados Unidos, conducido por la psiquiatra y meditadora Willoughby Britton, quien describe casos puntuales de alucinaciones, descompensaciones psicóticas y cuadros depresivos severos relacionados con la práctica intensa de mindfulness.
El artículo cita también aumentos significativos de los niveles de estrés y angustia que derivaron en episodios de despersonalización y desrealización, es decir, situaciones en las que alguien no se reconoce a sí mismo cuando se mira en el espejo, o percibe como si de repente todo se moviese a cámara lenta. Beatriz Rodríguez Vega, psiquiatra en el Hospital de la Paz, Madrid, que lleva más de una década integrando esta actividad con diferentes grupos de pacientes, detalla las razones. Esto sucede por una reactivación de las zonas de dolor. Nos referimos al fenómeno como backdraft, un término que se utiliza en un incendio cuando abres una puerta y se produce una explosión por reintroducción de oxígeno. No sucede solo con el mindfulness, también puede ocurrir durante sesiones de psicoterapia o de crecimiento personal, pero todavía no hay grandes estadísticas al respecto. Precisamente cuando uno menos lo necesita. En la misma línea bucea una investigación de la Universidad de Valencia, publicada en 2017 en PLOS ONE y dirigida por el doctor en psicología y meditador Ausia Cebolla. Según el estudio, a partir de una encuesta a 342 meditadores formados en distintos contextos culturales, un 25,4% habría sufrido efectos no esperados relacionados con la práctica. El investigador matiza, puede parecer una cifra alta, pero, si se analiza cada caso, la mayoría se debe a episodios transitorios, como ansiedad o pequeños ataques de pánico, que se podrían minimizar y prevenir con un buen entrenamiento. Más del 90% de quienes experimentaron esas sensaciones continuaron. Esto nos ayuda a entender que el mindfulness no es inocuo en todos los casos. Advierte que como intervención de salud, exige unos requisitos a los instructores tanto éticos como formativos, y se detiene en quienes podrían ser candidatos a sufrir más contraindicaciones, aquellos que atraviesan una crisis personal profunda como un duelo o una depresión grave. Hay evidencia científica sobre la eficacia del mindfulness para prevenir la depresión y evitar recaídas, pero no como tratamiento. En casos de trastornos diagnosticados puede recomendarse como una estrategia puntual, dentro de una terapia mucho más amplia, añade. No es algo para hacer con los compañeros de oficina. En los últimos años, la meditación ha entrado con fuerza en las oficinas y centros de trabajo. El diario británico The Guardian relataba en 2016 el caso de una empresa británica que decidió organizar un retiro de fin de semana a modo de team building para sus empleados, y una participante sufrió un trastorno de salud mental que le llevó a pasar 3 meses de ingreso en una unidad psiquiátrica con sus posteriores secuelas. La psiquiatra Beatriz Rodríguez Vega opina, las prácticas de mindfulness deben ser voluntarias y nunca impuestas. Estos casos pueden ocurrir cuando se trabaja con personas vulnerables, por eso hay que hacer previamente una selección. Antes de nada hay que realizar entrevistas, cuestionarios, jornadas de orientación. En este sentido, el investigador también desaconseja iniciarse en el mindfulness de forma intensa mediante retiros de muchas horas o días. La gente tiene que entender bien el concepto. Esto no va de poner la mente en blanco, ni de relajarse ni de alcanzar un estado mental excepcional. Busca aceptar la experiencia tal y como es, una forma de optimizar los recursos para aliviar el sufrimiento. De hecho, lo que las personas nos transmiten después no es "ya sé estar en el presente" o "focalizo correctamente mi atención", sino más bien "he aprendido a cuidarme". Y si su instructor no está formado en Oxford o Massachusetts. Florian Ruth HS, meditador y psiquiatra en el Hospital de Salud Mental South London and Maudsley NHS Foundation Trust, en Londres, cuestiona la falta de criterios oficiales en la formación de los instructores. El facultativo critica a las autoridades sanitarias por permitir que un curso de pocas semanas sea el único requisito para poder dirigir estas prácticas en el sistema público de salud. En España, la Organización Médica Colegial y la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas alertan sobre el uso ilegítimo de la meditación por parte de grupos pseudoterapéuticos. La psiquiatra del Hospital La Paz aclara, existen intervenciones imprudentes. Para trabajar con población clínica no sirve un curso de 8 semanas. Universidades como Oxford o Massachusetts disponen de programas formativos rigurosos que pautan cuestionarios y entrevistas como primer contacto con la práctica.
Complemento para el tratamiento infantil. El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona lleva meses realizando sesiones de mindfulness como complemento a niños con enfermedades neurocutáneas, e investigando sobre sus beneficios en casos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. José Ángel Alda, jefe de psiquiatría infantil del centro, explica, para comparar su efectividad con la de un fármaco aún faltan estudios científicos. Incide en que deben ser rutinas cortas y lúdicas. Y en colegios, recomienda que el profesor esté formado en el ámbito clínico. 3. Un nuevo libro profundiza en la relación entre el nazismo y algunas pseudociencias esotéricas. Fuente, noticias y protagonistas. En los campos de concentración de Auschwitz, Dachau y Ravensbrück había huertos orgánicos. No lejos de las duchas donde se gaseaba a los prisioneros con Zyklon B y de los crematorios donde se incineraban sus restos, los oficiales nazis mimaban sus hortalizas y sus plantas medicinales, que no se destinaban a nutrir a los prisioneros, sino a los líderes de las SS. El propio Hitler, vegetariano, tenía su huerto orgánico en el Berghof, su retiro alpino. Lo cuenta el medio digital Noticias y Protagonistas. Puede parecer sorprendente, pero solo si se desconoce que una de las líneas directrices que marcaron la ideología del nazismo fue la creencia en lo sobrenatural y la pseudociencia. De la consecuente oposición al progreso científico nacían las inclinaciones que el profesor de historia de la Universidad Stetson de Florida, Estados Unidos, Eric Kurlander, en su reciente libro Hitler's Monsters, A Supernatural History of the Third Reich, Los monstruos de Hitler, una historia sobrenatural del Tercer Reich, Yale University Press, 2017, resume así: muchos ocultistas Volkisch, la corriente nacional, populista que dio origen al nazismo, abrazaban las dietas naturales, orgánicas, y vegetarianas, la terapia magnética y la sanación natural. Prácticas adoptadas después por líderes nazis como Hitler, Hess, Himmler y Julius Streicher. La salud a través de la vida natural, la armonía entre la sangre, el suelo y el cosmos, añade. Los nazis se entregaron a una pseudociencia llamada agricultura biodinámica, cuya popularidad ha perdurado hasta hoy y que Kurlander define como la restauración de la cuasimística relación entre la Tierra y el cosmos, en la cual la Tierra se contempla como un organismo con propiedades magnéticas de simpatía y atracción que pueden dañarse por el uso de fertilizantes artificiales. La agricultura biodinámica se basa en ignotas influencias astrales para establecer sus métodos y fechas de siembras, cuidados y cosechas, y rechaza el monocultivo, los pesticidas y los fertilizantes industriales. Sangre y suelo. La agricultura biodinámica se inventó en el período de entreguerras, al calor de los movimientos ocultistas que comenzaron a brotar en Europa a finales del siglo XIX. Su creador fue el austríaco Rudolf Steiner, autor de la antroposofía, una especie de filosofía esotérica con pretensiones científicas. La corriente de la época contenía elementos mencionados por Kurlander que son perfectamente aplicables al momento actual: la relación entre mente y cuerpo, el rechazo a la medicina científica, lo orgánico, lo holístico, la homeopatía, el ambientalismo y la adoración por todo aquello considerado natural. Aunque estas ideas también fueron predicadas por algunos personajes de ideas progresistas, sedujeron sobre todo a los sectores que flirteaban con el fascismo. La agricultura biodinámica, dice Kurlander, llegó a convertirse en una de las pseudociencias más prominentes y ampliamente aceptadas del Tercer Reich. Había un elemento adicional para este interés del nazismo en la doctrina de Steiner, y era la obsesión por la tierra ancestral, la raza y la sangre pura, principios que se infiltraron en los laboratorios de biología para construir las teorías nazis sobre la higiene racial. Según este pensamiento de sangre y suelo, que mezclaba lo agrícola con lo ideológico, la tierra estaba siendo destruida por el capitalismo y la industrialización, o como lo designaríamos hoy con un término más moderno, por la globalización. Según relata Kurlander, el principal promotor de la agricultura biodinámica en el seno del nazismo fue un discípulo de Steiner llamado Erhard Barth SSH, fundador de la Liga del Reich para la Agricultura Biodinámica. Barth SSH convenció al ministro de Alimentación y Agricultura Walter Darré de que la biodinámica era la solución para la autarquía agrícola de Alemania.
Darré se sumó, aunque tal vez no con tanto entusiasmo como el lugarteniente de Hitler, Rudolf Hess, adalid de las ideas de Steiner en el partido nazi. Hess aplaudía un enfoque de la agricultura que castigaba a las industrias interesadas en los fertilizantes artificiales, preocupadas por el tamaño de sus dividendos para montar una casa de brujas contra todos aquellos interesados en experimentar. Según la historiadora Gesine Gerhardt, Darré y Hess fueron dos de los líderes de lo que se consideraba el ala verde del Partido Nacionalsocialista. Juegos Olímpicos Biodinámicos. La biodinámica alcanzó tal preeminencia que se aplicó en el césped de los campos deportivos de Berlín, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1936. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la invasión de Polonia, el líder de las SS, Heinrich Himmler, encomendó al gobierno del Reich la tarea de reformar el este, siguiendo líneas orgánicas, para edificar en las tierras ocupadas un imperio agrícola, colonizado por campesinos germanos y basado en la biodinámica. Fue entonces cuando se crearon las plantaciones en los campos de concentración, regentadas por seguidores de Steiner pertenecientes a las SS y donde se sembraba grano traído del Tíbet por los exploradores que buscaban el origen de la raza aria. Pese a todo, la relación del Tercer Reich con las ideas de Steiner fue ambivalente. Dentro del partido la antroposofía contaba también con sus detractores, como Reinhard Heydrich, el principal artífice de la llamada «solución final» de exterminio de los judíos. El propio creador de la agricultura biodinámica se opuso al nazismo y fue repudiado públicamente por algunas autoridades nacionalsocialistas. Su discípulo Bart Ssh fue finalmente apartado y arrestado por la Gestapo cuando se consideró que su postura antroposófica era demasiado sectaria. Tras la huida de Hess a Gran Bretaña para tratar de negociar la paz con los aliados, la filosofía de Steiner fue ilegalizada. Fascismo orgánico en Gran Bretaña. Sin embargo, la relación entre agricultura orgánica y fascismo no se restringió a Alemania. Como destacaba recientemente en un artículo el historiador John Tukey, de la Universidad Concordia de Montreal, Canadá, una de las figuras clave de la introducción de esta práctica agrícola en Reino Unido en los años 30 fue Henry Williamson, autor de Tarka the Other, Tarka la Nutria, una famosa novela de tono bucólico y ambientalista publicada en 1927. Williamson, también granjero y oficial del ejército británico, fue desde 1936 miembro de la Unión Británica de Fascistas, el partido político pronazi liderado por Oswald Mosley. Según Tukey, Williamson abrazó la idea de que el paisaje británico y la gente que lo trabajaba debían defenderse contra las corporaciones, los bancos y sus aliados políticos que amenazaban los modos tradicionales de vida, y fue esta convicción la que le llevó al fascismo, la única ideología con un programa sensato de protección de la tierra. Así, el escritor y militar promovió la agricultura orgánica con la que Gran Bretaña recuperaría la pureza de su suelo y su cultura, y alcanzaría su autosuficiencia. En 1941, Williamson fue uno de los fundadores de Kinship in Husbandry, una organización dedicada a fomentar la agricultura orgánica como medio de restaurar la salud moral, física y económica de la nación, dice Tukey. Este historiador aclara que el movimiento medioambiental británico brotó de varias raíces, incluyendo el socialismo, pero añade que en el período de entreguerras la extrema izquierda y la extrema derecha eran difíciles de diferenciar. Esta historia cuestiona la idea de que el ambientalismo y la política progresista son simbióticas, o al menos inevitablemente compatibles, dice Tukey. Y añade que los ecos de la asociación entre la exaltación de lo orgánico y la extrema derecha no se han acallado, volvieron a resonar en 2016, en la campaña a favor del Brexit. 4. Argentina, investigan si hubo captación sectaria de menores en un club de fútbol. Fuente, Infobae. Una bomba explotó en los cimientos del fútbol argentino. Una turbia metodología de captación de menores indefensos que persiguen su golpe de suerte salió a la luz e inició el debate sobre la estructura de cuidado y contención que existe en las categorías juveniles de los clubes.
El caso Independiente con la denuncia de 9 menores por ahora que fueron abusados en la cantera del Club Deportivo Independiente, de Avellaneda, Buenos Aires, expuso la punta del iceberg. Una red de pedofilia funciona camuflada y ataca a los desprotegidos niños deportistas, según informa Rodrigo Tamagni en Infobae. Ahora se ha sabido también que un grupo religioso operó sobre chicos de la cuarta, la quinta y la sexta del club. La justicia quiere saber si solo hubo una tarea pastoral o un aprovechamiento psicológico y económico de esa situación, tal como cuenta en el mismo medio Gustavo Gravia. La pastora Marta los convencía con un plato de milanesas con puré. Eran tiempos en que la pensión de Independiente era tierra de nadie. Los últimos momentos de Julio Comparada como presidente dejaban un club al borde del descalabro, lo que se aceleró en la gestión posterior de Javier Cantero, quien enfocó su tarea a desterrar a las barras que asolaban la institución mientras que económica y ediliciamente el Rojo mantenía una profunda crisis. En ese marco, no solo comenzaron los abusos a los chicos de inferiores, tal como investiga la justicia en este momento. También se dio en forma concomitante la intervención de una presunta iglesia evangélica, no registrada en la Secretaría de Culto de la Nación, que comenzó a manejarse por el predio de Villa Domínico como si fuera su segunda casa. Y que empezó a captar a chicos a los que habría adoctrinado en un supuesto templo montado detrás de un negocio de la avenida Belgrano a 8 cuadras del Estadio Libertadores de América. Según varios testimonios, cuando los chicos firmaban sus primeros contratos, debían dejar el diezmo para salvar sus almas. Primero fueron 2 chicos, después 3, así hasta llegar a 27. Era una tarea pastoral que había comenzado supuestamente para acercar a los jugadores de inferiores a la Biblia, y que terminó según las autoridades del club convirtiéndose en una pesadilla. Según pudo reconstruir Infobae, el ingreso de este grupo que varias personalidades del mundo rojo califican de secta, se dio hace más de 5 años a través de un adulto llamado Cristian, que vive en Los Cardales y que se movía por la pensión como si fuera parte de los planteles juveniles. Ante la falta de un cuidado intensivo y una alimentación superior, los llevaba a la casa de la pastora Marta, quien empezó a captarlos bajo el lema, Dios es fiel. Pero los conceptos que transmitía eran, como mínimo, confusos. Esto alertó a los responsables de las inferiores de entonces, Manuel Magan y Juan Cruz Anselmi, quienes venían trabajando con el padre Eduardo Meana dando charlas sobre formación en valores humanos para los chicos de cuarta, quinta y sexta división. Las consultas pertinentes hicieron que Magan echara a la pastora Marta y les prohibiera tener contacto con los jugadores, aunque el resultado terminó teniendo efectos colaterales, amenazando. El padre Meana, un referente en el mundo del fútbol juvenil, dejó Independiente. Consultado sobre el caso, el padre, que ahora vive en Trelew, prefirió no hablar, aunque sus allegados confirmaron que debió alejarse porque como católico no era muy querido por este grupo que tenía cada vez más presencia entre los chicos. Algunos de los jugadores que habrían pasado por este rito evangélico fueron Martín Benítez, hoy figura del Independiente de Ariel Howland, su primo Santiago, también delantero, Alexis Zárate, sobre quien pesa una condena en primera instancia a 6 años y medio por violación, Nicolás Pérez y Santiago Velázquez, actualmente jugando ambos en el torneo federal, el colombiano Johan Mosquera, Néstor Breitenbruch, que está en el ascenso mexicano, el santacruceño Nicolás Flores, Alan Franco, que abandonó al poco tiempo asustado del cariz que tomaba el asunto. Y Franco Belloc, que también dejó el culto gracias a un insistente consejo de familiares y amigos. Aquel acceso irrestricto que la pastora y su ayudante tenían en la pensión se cortó cuando Megan los echó, pero el vínculo siguió siendo constante y en 2015, cuando la pensión entró en refacciones y los jugadores fueron reubicados en el Hotel Constitución Palace, retomó con mayor fuerza. A tal punto que el año pasado, hubo otro intento ya formal de la pastora Marta por volver a Domínico y esta vez fue rechazada por el actual coordinador de la pensión del club, Fernando Langenauer. Seguimos con preocupación el tema pero no vemos por ahora ningún delito como para hacer una denuncia. Sí estamos alerta y arriba de los chicos para ver si hay algún cambio en su forma de ser, le dijo a Infobae uno de los máximos dirigentes de la institución.
La justicia de Avellaneda por ahora mira todo con curiosidad e investiga tratando de dilucidar si el caso, aun con un grupo religioso no reconocido oficialmente, es solo una cuestión de fe o si hay una cuestión de influencia psicológica para sacar un aprovechamiento económico de los jugadores, lo que constituiría un delito. Uno más en ese viscoso mundo del fútbol donde los espejitos de colores son moneda corriente, pero en más de una oportunidad se astillan a la primera de cambio. 5. Preocupación en los Países Bajos por Avatar, una secta con presencia en colegios. Fuente Clarín. Practican exorcismos, creen que la Tierra fue colonizada por extraterrestres y aseguran que su ideología y prácticas permiten tomar el control de la mente. Una investigación televisiva en los Países Bajos sacó a la luz la penetración de una secta de origen estadounidense que dicen seguir la ideología Avatar y que ya es comparada con la cienciología. Lo cuenta Idafe Martín en el medio argentino Clarín. El informe televisivo aseguró haber encontrado al menos 6 colegios privados holandeses dirigidos por magos de Avatar, una de las calificaciones a la que llegan los miembros más avanzados de la secta. Esos colegios desarrollan un modelo de enseñanza basado en la ideología Avatar que difunden los miembros del grupo. La secta fue fundada en 1986 por Harry Palmer, un antiguo miembro de la cienciología. Dicen tener casi 1 millón de miembros en todo el planeta y aseguran que su objetivo a nivel mundial es crear una sociedad planetaria iluminada, basada en la idea de que lo que creas tiene consecuencias en tu vida. La secta organiza cursos. Según explicaron a una emisión de la cadena británica BBC, en ellos no se promueve una filosofía específica. Tenemos gentes de todas las religiones. Lo que enseña Avatar son herramientas, técnicas, procesos para tomar el control de la propia mente conectando las creencias y acciones con sus consecuencias. Los cursos por supuesto no son gratuitos y lo que pagan quienes acuden a ellos acaba, según BBC, en una empresa llamada StarSech, propiedad de Palmer. Los precios de los cursos van desde los $500 hasta los casi $10.000 que cuesta uno de 13 días para formarse como mago de la secta. La secta tendría más de 10.000 miembros en los Países Bajos y su influencia iría creciendo. Una organización holandesa llamada Sectesignal, Alerta de Sectas, pidió al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto e investigue si la presencia de miembros de la secta en la enseñanza puede suponer un riesgo para los colegios. Según los medios holandeses, la Inspección de Enseñanza, dependiente del ministerio, ya estaría vigilando a la secta. La investigación encontró varios colegios en los que algunos profesores habían participado en cursos de Avatar, pero que aseguran que lo hicieron únicamente como una forma de desarrollo personal y que lo que allí recibieron no lo enseñan a sus alumnos. Pero algunos de esos colegios imparten cursos de desarrollo personal en los que se busca identificar y eliminar las creencias limitadoras. 6. El hermano Pascual, un sanador del Gran Buenos Aires que atrae a multitudes. Fuente, 24con. ¿Quién es el enigmático hermano Pascual? Así se titula el reportaje que ha publicado el medio argentino 24con, firmado por Pablo Noto e Iván Rodríguez Alaucet. El protagonista es el sanador de Florencio Varela, Gran Buenos Aires. Algunos dicen que curó a Pinky de su cáncer pero ella lo negó. No cobra ni quiere fama, pero tiene sus fans en Facebook. Cuando Javier vio que en su celular se dibujaba la foto de su sobrina riéndose, no lo podía creer. La imagen mostraba que, sentada en la cama del hospital, una princesita de apenas 1 año se sonreía con mucha vida. Al hombre le había llegado un SMS con las buenas noticias, la nena mejoró notablemente, aclaraba el epígrafe. Horas antes, cuando Javi creyó que no quedaban expectativas de vida, y mientras Sophie se moría debido a una infección en la vesícula, alguien le pasó un rumor y él decidió cruzar de un zancazo todo el conurbano. Dejó atrás los 103 kilómetros que lo separaban desde Escobar hasta el corazón de Florencio Varela. Atravesó caminos casi inusitados en busca de su única esperanza, el hermano Pascual, un salvador pagano al cual se le adjudican miles de milagros. El sanador tiene su fama.
Algunos dicen que curó a Pinky, Lidia Satragno, conductora televisiva y diputada nacional, del cáncer que sufría, y que por eso le donó el lugar en donde atiende. Mitos que circulan. También comentan que el intendente Julio Pereira suele visitar al hermano en repetidas ocasiones. Sin embargo, los testimonios no pudieron ser confirmados. La razón: a Pascual no le gusta aparecer en los medios, de hecho se lo nombró una vez sola en televisión, pero fue muy por arriba. La alusión la hizo Víctor Sueiro, contó un cercano. Llegar a El Campito, el predio donde se encontraba la única salvación para Sophie, no es ni fácil, ni popular. Hace ya unos 11 años que el ultrasecreto camino viene modificándose en el boca en boca. Porque no hay nada escrito de cómo arribar a la Tierra Santa de Pascual. Las versiones pegaron saltos indescifrados y llegaron de repente a nosotros con un dobla a la derecha en el salón de fiestas, dijeron unos. Otros juraron que la curva es en el cartel gigante del vivero. Conjeturas que repentinamente comenzaron a formar el mito de quién es el hermano Salvador, un hombre que recién conoceremos unas 8 horas más tarde. Esa mañana, el intenso sol le sucedió a una cruda noche de 2,4 grados, según denunciaba el Servicio Meteorológico Nacional a las 6:18. Pero recién asomaría a las 7:26. Mientras tanto, media hora antes, un campesino finalmente sentenció: tienen que doblar en la escuela de colores. Tiempo después lo definimos, tenía razón. Antes, mucho antes de encontrar la extraña escuelita de colores, nuestra suerte había quedado en manos de 3 playeros. Un irónico futuro resultó de una comparación: nos guiamos por las petroleras. En la primera estación, ya dentro del partido de Florencio Varela sobre la avenida San Martín, hubo coincidencia. El chico de la YPF apuntó a un hombre emponchado hasta las narices: aquel también va para el lugar, pueden seguirlo porque ya le indiqué. Tienen que ir hasta la próxima estación. Así confirmamos que muchas personas estaban en la misma situación que nosotros, perdidos. La última YPF tuvo la posta: péguenle todo derecho, remató el playero, que este camino los lleva. Volantazo. El giro arrastró 2 cosas, una rama clavada en el chasis y un cagazo, de novela. Ahora sí, la entrada a El Campito nos frenó de golpe. Entre la noche, 2 rejas corredizas limitaban el ingreso. Un embudo que no permite una invasión de fieles a mansalva. Envuelta en incontables bufandas y un camperón azul de alta montaña, María Esther contabiliza, interroga y analiza a cada uno de los visitantes. Es una suerte de portera. ¿Esta la primera vez que vienen?, preguntó al instante, como si tuviese quemado a fuego todas y cada una de las visitas que se acercan a ver al hermano. Para ese entonces el todavía para nosotros desconocido Javier, ya había estacionado su Renault 18 Bordeaux modelo 95 unos 34 minutos antes de nuestro ingreso. Estacionen pasando los árboles y luego les explico cómo tienen que hacer, avisó la mujer. Dejamos el móvil, contemplamos la noche y con más expectativa que abrigo, avanzamos al quincho que se ubica al lado de la entrada. Allí reparten a cada persona, niños inclusive, un número escrito a mano en una tablita de madera. Para esa hora ya habían destinado 475, y más o menos ese era el promedio de gente que se resguardaba del frío bajo el tinglado. Venimos porque Pascual nos curó de la mala leche, sentenciaron los primeros testigos. Unos pálidos personajes que aseguraron haber estado en la calle antes de ver al hermano por primera vez. Hoy tienen un trabajo digno. Con el mate como estandarte, la multitud se desparramaba en sillas de plástico, y una poca esperaba paciente en una mini fila que ocupaba el pasillo principal del lugar, donde la espera es muy desesperada. Tienen que ir preguntando qué número tiene el último de la cola, así se van guiando cuando les toca. No se vayan a pasar, alertó María Esther. Al costado del quincho, otro tumulto de personas aguardaba su turno para retirar el agua caliente y comprar un pan casero digno de ser comido tan temprano por la mañana. Mientras, y bajo un riguroso sonido amplificado por doquier, un grupo de mujeres armadas de guitarras cantaba incesantemente canciones católicas como Aleluya y otras alegorías. Mantuvieron el ritmo durante los 480 minutos que estuvimos allí. Unos dedos de fierro. A partir de ahí, las horas comenzaron a transcurrir lentas.
congeladas. Habría mucho tiempo que esperar para ser atendidos por la, hasta ese entonces, incógnita figura de Pascual, o mejor dicho, el hermano. Quédense tranquilos. Lo que él te dice, así es, vaticinó una mujer de lentes con un anhelo atroz. Ni bien entras al cuarto ya sabe por qué venís. Tal vez no te pregunta nada, con solo tocarte te dice todo, asegurará otro hombre segundos más tarde. A mí me curó de lumbalgia, confesó. Porque, según susurran, tiene poderes curativos. La intriga crecía aún más. Mientras el sol iba apaciguando el frío y el número de la fila todavía no llegaba al 200, decidimos hacer como los demás, descansar en los concurridos bancos de los colectivos que estaban amurados debajo de los árboles. Sin embargo, según varios testimonios, ese día la convocatoria era escasa, lejos estaba de las aproximadamente 3.000 personas que habían llegado en Semana Santa o ni siquiera de las 1.000 que, como dicen, asisten a diario. El sistema de trabajo en el campito es organizado y se rige por autoconvocatoria de creyentes. El hermano Pascual atiende de miércoles a viernes y no cualquier semana, ya que avisa previamente los días martes por la tarde a través de una misa. Todo un ritual. Existen combis que viajan de madrugada desde el centro de Florencio Varela, a un costo de $20 o $30, micros de larga distancia que agrupa contingentes y, lógicamente, gran cantidad de automóviles particulares, entre ellos, el de Javier que como tantos otros también esperaba su momento. Todo con entrada libre y gratuita. Ya que Pascual no cobra por su labor, en todo caso, es a voluntad. Así como también es a voluntad dejar un papelito con el nombre de la persona por la cual se puede consultar. En el tachito amarillo se deja eso, remarcaron dos nenas muy educadas. Tal como aseguró la encargada del buffet, a El Campito concurre gente de todas partes del país como Córdoba, Entre Ríos, Chaco, etc., y hasta, increíblemente, de Paraguay. Se quedan acá un día y luego vuelven, informó. En verano, miles de fieles pasan la noche en el predio aguardando a ser los primeros de la mañana siguiente. El lugar, de alrededor de 3 hectáreas de extensión, cuenta con carpas propias y varias zonas de acampe, asientos, baños, y una parrilla, de la cual tomaríamos noción recién al mediodía. Los datos nos acercaban cada vez más al populoso y secreto hermano. No es sacerdote, está casado y con hijos, advirtieron. Al parecer, estudió el ministerio del acólito, una suerte de dependencia directa de la Iglesia Católica que no produce una postura clerical en la persona. Puede ayudar pero no predicar, por lo que sería un diácono, es decir, una persona que ha recibido el primer grado del sacramento del orden sacerdotal, y que su fin es ayudar al obispado. Es por eso que no cumple con las mismas funciones de un cura, aunque puede distribuir la comunión cuando faltan ministros y exponer el Santísimo Sacramento pero no dar la bendición eucarística. Fuente, wikipedia.com. Como sea, Pascual, en este caso, parecería tener un don nato, el de sanador. Ese era el motivo fundamental de Javier, quien aún esperaba junto a su familia, y el de todo el resto de la masa creyente, consultarle al hermano sobre algún recóndito asunto personal, el que Pascual con solo mirarlos, ya lo sabría de antemano. Dimos fe de ese curioso milagro cuando una mujer frente a nosotros lanzó con voz de perro, ustedes son periodistas. Y acá no se permite el periodismo. Esto último más enfatizado. Increíble, mucho antes de ser atendidos, nuestros motivos, lejos de la fe, habían sido casi descubiertos. Para colmo, la denunciante era ni más ni menos que la señora, o por lo menos así se identificó, es decir, la esposa del sanador. El momento de tensión pasó, aunque luego de ese episodio y hasta que nos vayásemos, varias miradas no nos perderían pisada. Faltaba poco. El último de la fila tenía en sus manos el número 400 y pico y eran casi las 12 del mediodía. Hacía más de 5 horas que esperábamos. Las canciones cristianas continuaban con su modo funcional, y el estacionamiento estaba vacío, al igual que el almacén. Javier ya había pasado y se iba con una sonrisa dibujada en su cara, similar a aquella que le regaló su sobrina por celular. Su milagro estaba nuevamente cumplido. La adrenalina se apoderaba de nuestras venas. Estábamos cerca, a 2 o 3 personas del turno, de la revelación. La misma señora que nos había pegado el reto, ahora recogía los cartones de nuestras manos a cambio de uno con la leyenda, portón.
En esta ocasión era amable y nos invitaba a pasar a un cuarto más chico en el fondo del quincho. El cortinado de colores funcionaba muy bien. Era una división, un contraste. De un lado, los peregrinos desesperados, del otro, un hombre con júbilo pleno. Atrincherado bajo un poncho borrabino que acusaba las iniciales PM, barbas blancas de unos 25 centímetros de longitud y un innegable carisma que afloraba aún luego de haber atendido a 473 personas, Pascual hacía lo que mejor sabía hacer, hablar. Acompañado de amables gestos y sobrada atención, el hermano se convertía en un par. Un mortal que, atiborrado de imágenes eclesiásticas, sobrevolaba sus manos en los desdichados profiriendo buena aventuranza y diagnosticando males y soluciones. No sería así con los que suscriben. Ustedes están sanos, dijo Pascual, entonces, ¿por qué vienen? Nuestra consulta fue un pasaje directo a la tarjetita, portón. Escepticismo, dudas y fe, un combo que no se mezcla bien. 7. Uganda cierra 23 emisoras de radio por promover la brujería. Fuente, F. La Comisión de Comunicaciones de Uganda, UCC, suspendió el pasado 27 de marzo las licencias de 23 emisoras de radio por supuestamente promover la brujería, según informaron medios locales de los que se hace eco la agencia F. La portavoz de la UCC, Pamela Ankunda, explicó al diario Daily Monitor que las emisoras clausuradas habían participado en la promoción y la publicidad de contenido de brujería, y en ayudar e incitar al fraude electrónico. La comisión se refirió a la normativa publicada en marzo de 2014 en la que se advertía a los servicios de radiodifusión que no promovieran y anunciasen contenidos relacionados con la brujería. Estos medios solo podrán volver a las ondas si se comprometen a no volver a emitir este tipo de contenidos, agregó Ankunda. Además, la portavoz recomendó a las emisoras que enseñen a sus presentadores qué hay y qué no hay que hacer en el periodismo, para no volver a enfrentarse a una situación similar en el futuro. Aunque no especificó las acusaciones de promoción de la brujería, en términos de fraude electrónico, Ankunda afirmó que las emisoras clausuradas permitían anunciarse a timadores que aseguraban tener poderes curativos. Al igual que en muchos otros países africanos, en Uganda la radio sigue teniendo gran importancia en el panorama mediático, por lo que la competencia entre emisoras por los minutos de publicidad ha provocado que muchas de ellas se vean obligadas a ceder espacio en su programación a cualquiera que pueda permitirse pagarlo. Algunos de los que se anuncian en las radios ugandesas son herbolarios, curanderos y vendedores de amuletos, algo que la UCC considera como contenido relacionado con la brujería. 8. Chile, detienen a un hombre que traficaba con sustancias alucinógenas para ceremonias. Fuente, la prensa austral. Hasta el pasado 11 de abril se amplió el plazo de detención de un sujeto que fue detenido el día 6 anterior en la ciudad de Puerto Natales, provincia de Última Esperanza, Chile, al encontrar en su poder diversas drogas como LSD, DMT y opio. El 7 de abril se realizó en el Juzgado de Letras y Garantía de esa ciudad la audiencia de control de la detención del guía de turismo independiente Alejandro Muñoz Musac, de 43 años, soltero, nacido en Punta Arenas. Lo leemos en la prensa austral. Tras determinarse legal su detención por parte de la PDI, Policía de Investigación, el fiscal Cristian Muñoz solicitó al tribunal un aumento en el plazo de la detención de Muñoz Musac, para realizar el análisis de laboratorio de otras sustancias encontradas en su poder que supuestamente también serían ilícitas. El juez Pablo Ramos accedió a lo solicitado ampliando la detención del sujeto hasta el 11 de abril, donde se realizó la audiencia de formalización de cargos. La detención del sujeto se derivó de una operación realizada por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Punta Arenas, denominada Caso Hipnosis, la cual se venía desarrollando desde principios de año con escuchas telefónicas, las que fueron dando indicios que se estaba frente a un caso de tráfico de drogas que se realizaba de forma permanente. La investigación permitió detener a Alejandro Muñoz Musac el viernes a las 14 horas en el terminal de buses de Puerto Natales, cuando abordaba un bus para dirigirse a Punta Arenas para de allí embarcarse al centro del país.
En la detención se encontró en su poder un frasco con LSD líquido, droga psicodélica semisintética que produce efectos psicológicos, que el sujeto comercializaba en gomitas de dulce que entregaba a sus eventuales clientes envueltas en papel de aluminio. También tenía algunos gramos de la droga denominada DMT, dimetiltriptamina, un compuesto psicodélico poderoso que se encuentra en la naturaleza y en el cuerpo humano, el cual ha sido consumido por las tribus amazónicas ceremonialmente desde tiempos inmemoriales, bajo la forma de ayahuasca e inhalado en forma de rapé. Es la primera vez que una droga de este tipo es detectada en la región y no hay antecedentes que con anterioridad haya sido encontrada en el país. También portaba Muñoz Musac una dosis de opio. El fiscal Cristian Muñoz manifestó que esta persona se dedicaba al tráfico de drogas de bastante intensidad como el LSD y el DMT que se utiliza en ceremonias de tipo rituales. El imputado convocaba a personas a reuniones sociales para consumir esta droga y efectuar estas ceremonias. Tras la audiencia, Alejandro Muñoz fue enviado a la cárcel de Puerto Natales. 9. Un grupo gallego de rock se basa en el ocultismo y en Aleister Crowley. Fuente: La Voz de Galicia. Tenemos por costumbre hacer reuniones y pequeños rituales de meditación en los que componemos juntos. En un mágico atardecer de solsticio, tuvimos una pequeña revelación y se nos ocurrió la idea de crear una banda que diese voz a la naturaleza, siguiendo un poco la senda de las enseñanzas del ocultismo, Telema y la obra de Aleister Crowley, que tanto influyó en las estrellas del rock, explica Sol, uno de 5 enigmáticos componentes de Basanta, formación de Vigo, Pontevedra, España, que el pasado 23 de marzo abrió el Super Bock Underfest, según informa La Voz de Galicia. Sobre el escenario de la Sala Master Club, la banda viguesa mostró su primer trabajo discográfico. Colorama, C4 Music, es un disco dirigido por el famoso productor Paco Loco en el que Basanta vuelca todas sus influencias. Me parece muy interesante jugar con la oscuridad del mensaje ocultista de esa filosofía tan esotérica y que tiene tanta relación con el folclore gallego. Me parece muy interesante mezclar eso con la psicodelia y la luminosidad del pop, como hacía Led Zeppelin o The Soundtrack of Our Lives, señala Sol. En tan solo 10 días, Sol, Azufre, Sal, Tierra y La Santa, nombres adoptados por los componentes del grupo, y con las colaboraciones de Paco Serén, Los Piratas, Alcitar y Rubén Suárez, Family Fox, a la mandolina, dieron forma a los 11 temas que conforman el disco que acaba de salir a la venta. Basanta, que recibe su nombre de una fiesta hindú que celebra la llegada de la primavera, toma la escenografía del teatro griego y todos sus componentes se muestran cubiertos con máscaras y túnicas bajo las cuales ocultan sus identidades. Cindy Salisbury, una artista ermitaña de Seattle que vive apartada en una isla, nos diseñó las máscaras. La mía está inspirada en un dios etrusco y las del resto representan animales tallados en corteza de árboles, así que es como la fauna y la flora. Todo el mensaje de la banda es pagano y muy naturista, muy amable con la naturaleza y con los rituales del folclore también gallego, insiste Sol en su mensaje de exaltación ocultista. La presentación del disco en directo tendrá su complejidad debido a que para su grabación emplearon un buen número de instrumentos. Hemos grabado un montón de instrumentos y lo hemos ensayado mucho para que suene bien en directo, apunta el músico. Pero nuestro directo es un ritual, una celebración de la vida, y queremos que durante ese tiempo la gente se deja llevar por nosotros, añade. Para ello, todo el repertorio del grupo, que incluye una versión de Los Pequeñiques y comienza con una raga hindú, está interconectado. Está bien estudiado para contar una historia en directo al modo de los actos del teatro clásico, concluye el enigmático músico que oculta su verdadero rostro tras una careta inspirada en un dios etrusco. 10. Argentina, un hombre asesina a su padre porque se lo ordenó el diablo. Fuente: Big Bang News. La localidad serrana de Vialet Macé, en Córdoba, Argentina, quedó sumida en la conmoción después de que un hombre de 29 años se presentara espontáneamente en la comisaría para confesar el asesinato de su padre. Según aseguró el detenido, mató a Francisco Dionisio López, de 63 años, en su casa de la calle Campillo al 200 porque el diablo se lo había ordenado. Lo leemos en Big Bang News.
Se presentó un señor aduciendo que había matado a su padre. Estaba con manchas de sangre y conducía un vehículo. Estaba con su perro seriamente herido, le relató el fiscal de Cosquín, Martín Bertone, a Radio Cadena 3. De acuerdo con el funcionario, el cuerpo de López presentaba múltiples heridas de arma blanca y tenía clavado un cuchillo en el cuello. Aún se esperaban los resultados de la autopsia para ampliar los hallazgos. Él manifestaba que tenía visualizaciones del diablo que estaba comunicándose con telepatía, reveló Bertone en relación al hijo de la víctima, a quien se le practicarán varios peritajes. Por ahora, el detenido permanece detenido en la comisaría de Vialet Macé y podría ser derivado al Hospital Psiquiátrico Colonia Santa María. Se teoriza que podría haber cometido el parricidio en medio de un brote psicótico. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.